Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza aquí en el Talmid. También le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial en el programa En el Talmid. Esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bienvenido una vez más, donde estamos continuando con nuestra enseñanza en Mateo capítulo 9, donde típicamente estamos enseñando la palabra expositivamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos enseñando la palabra versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Le damos la bienvenida y sepa bien y también queremos expresar nuestra gratitud a la audiencia que está visitando a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia, y nuestra iglesia está ubicada en la esquina de Garcilaso con Huaynacapac, en la parte baja de Huaynacapac con Garcilaso, en el edificio 305 en el quinto piso, y sí hay ascensor. Nuestro culto comienza precisamente a las 10:30 de la mañana, tiempo cristiano, tiempo bíblico, ¿no? Y nosotros tenemos la escuela dominical a las 9 de la mañana, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo a las 9, y luego nuestro pastor a las 10:30, y también tenemos el culto de oración corporal los miércoles a las 6 p.m., donde hay una mini enseñanza, y luego entramos en la oración corporal para darle la honra y la gloria del Señor. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros a través del número para aquellos que están en la televisión. El número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, donde la mayor parte de los pedidos llegan, el número es 51 993-093-959. Repito, 51 993-093-959. Y envíanos un texto y le mandamos la información de la iglesia, y aquellos que quieren recibir las copias de las enseñanzas por video y audio o ambos, con gusto lo enviamos gratis. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 9 del versículo 1 al 8. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias y note bien lo que dice aquí en Mateo capítulo 9 del versículo 1 al 8. Está hablando de la curación de un paralítico, y esto es importante de captar. Dice: y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a la ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, le dijo: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Ahora, quiero que usted subraye el versículo 3, porque es ahí donde quiero enfocarme hoy día. Dice aquí: y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? Dice: porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? ¿Cuándo lo es más difícil o más fácil? Y dijo: pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Ahora, hemos tenido ya 4 programas hablando sobre Mateo capítulo 9, del versículo 1 al 8. Y donde yo quiero llegar aquí hoy día es hacer ¿cómo digo yo? Un estudio un poquito más a fondo sobre este concepto que se halla aquí en versículo 3. Pues vamos a regresar a Mateo capítulo 9, versículo 3. Dice: y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Note que
estos escribas eran parte de una comunidad de religiosos, ¿no? Y eran parte del liderazgo. Estos eran eruditos, estos eran maestros de la palabra del Señor, eran copistas que copiaban minuciosamente la palabra del Señor, conocían muy bien las escrituras, la palabra. Pero como muchos religiosos que dicen que conocen bien la palabra, de repente descubren que tan ignorantes son. Pero ellos acusan a Jesús, Dios encarnado. Y para muchos que todavía no han captado la idea de la Biblia, y no importa si estamos leyendo la Biblia evangélica, protestante, cristiana, o como tú lo quieres nombrar, o la Biblia católica romana, dice la misma cosa. Y habla de que Jesús es Dios encarnado, porque nosotros siendo seres humanos, y no tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios, ¿no? Que es espíritu invisible. So Dios toma la iniciativa y Él es el que viene a descender del cielo en la forma humana como Cristo Jesús el Mesías. Y estos religiosos le acusan a Dios de blasfemar, le acusan a Jesús de blasfemar. Y es como mucha gente hoy día dice, bueno, yo creo en Dios, pero esta cosa de Jesucristo no entiendo. Ni se dan cuenta, mira, y son religiosos. Note bien lo que está pasando aquí. Este concepto de que, cuando estamos hablando de blasfemar o de blasfemia, ¿no? ¿Okay? ¿De qué estamos hablando? Porque blasfemar o vituperar o insultar o injuriar o rechazar o reprochar. Eso es lo que significa este concepto de blasfemia, ¿verdad? De blasfemar. Y que cada gente, todo lo usa un poquito diferente, pero llega más o menos a la misma idea. Y Jesús afirmaba hacer solamente podía lo que podía hacer Dios, y era perdonar pecados. Y ellos no captaron eso. No podían procesarlo. Es el mismo problema que tenemos hoy día. Las iglesias caminan conforme a sus propios méritos, ¿no? Con sus propias ideas, ¿no? Y sus propios rituales y ceremonias, y que solamente la iglesia puede hacer esto y esto y esto y esto, y perdonar, y el pastor o el sacerdote o el cura, el papa, qué sé yo, son los únicos que pueden perdonar pecados. Pero ninguno de ellos, ninguna iglesia, ningún pastor, ningún sacerdote puede perdonar pecados. Es el Señor Jesús. Y mucha gente hoy día rechazan eso. Tienen el mismo problema que los escribas. Dicen en su corazón, este hombre blasfema. Este hombre está vituperando. Este hombre está reprochando. Este hombre está insultando. Este hombre está injuriando. Este hombre está reprochando. ¿Por qué? Por su propia ignorancia. Ahora, note bien conmigo. Vamos a regresar aquí, Mateo capítulo 9. Ahora, si tú entiendes lo que significa eso en versículo 3, ahora vamos a regresar a versículo 4, 5, 6 y 7. Vamos a regresar a nuestra Biblia, en Mateo capítulo 9. Y aquí llegamos a nuestro cuarto punto que queremos intentar de martillar, clavar hoy día. Y hablando de el poder de Jesucristo, el poder de Jesucristo, el poder de Jesús para perdonar pecados quedó probado. El poder de Jesús para perdonar pecados quedó probado. Vamos a comprobarlo. Versículo 4 hasta el 7, Mateo capítulo 9. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora Dios, Jesús, le está confrontando a los religiosos. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? Ahora, ellos son los expertos. Jesús le hace la pregunta y ellos están con la boca abierta y no hayan que hacer. Se están tragando la lengua. Porque ahora en la pregunta, implícitamente en la pregunta y explícitamente en su falta de responder, porque no respondieron, ellos demostraron que eran ignorantes de la persona de Dios. Ahora, eran expertos en su religión. Oh, sí. Eran super eruditos, expertos, gran maestros de su religión, pero no conocían nada de Dios.
Igual como millones y millones y millones de gente hoy día que dice, yo soy religioso, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia de vez en cuando. Mira, ¿sabe qué? En esta llegan a la iglesia para, Navidad, quizás. La Pascua, quizás. Para un servicio fúnebre, quizás. Para un matrimonio, quizás. Y para un bautismo, quizás. Básicamente son las 5 razones por que la mayor parte de la gente van a la iglesia. Una vez, 2 veces al año, 3 veces al año y nada más. ¿Por qué? Note bien lo que estoy hablando. Este es el mismo problema de esta gente que está aquí. Ahora, él le hace el desafío. Versículo 5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda. Y se le quedaron mirando unos al otro, le miraron a Jesús y no hallaban qué decirle, ¿no? Y Jesús sabe eso, que no tiene una respuesta, so él continúa. Y le dice en versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, ya ignora a esta bola de gente, le da la espalda y dice, ok, paralítico. Y le dice a él, levanta, toma tu camilla y anda. Mira lo que dice, versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el versículo 7, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y él, levantándose, se fue a su casa. ¿Tú te puedes imaginar la escena? Estos 4 tipos, sus amigos, fueron encima del techo, hicieron un hueco, lo bajaron enfrente de todo el mundo estaba en shock. ¿Ves? Y esto sucede, y el tipo se levanta su camilla, ¿no? Y toda la gente que le estaban bloqueando para entrar, ahora dice, échase a un lado, me voy a mi casa. Y se fue a su casa. Y todo el mundo no hallaba qué hacer, no hallaba qué decir. Yo creo que usted note 4 cosas aquí. 4 cosas. Número 1, ¿no? Jesús reveló algo. Punto número 1. Jesús reveló algo. Esto es lo que quiero destacar aquí. Jesús reveló algo. ¿Qué fue? Mira, reveló conocer el rechazo. Él reveló conocer el rechazo de los religiosos. Reveló conocer el rechazo de los religiosos. ¿Tú crees que Dios no conoce tu rechazo a pesar que eres un religioso? ¿Tú crees que Él está mal informado o no está informado? Por favor. Por favor. Tú me puedes engañar, yo te puedo engañar, podemos jugar juegos de religión, bla, 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 bla. Pero Jesús conoce su rechazo religioso. El mal de los escribas, el mal de los religiosos era pensar, ¿ves?, que Jesús, el Hijo de Dios, no era Dios. Ahí está el mal. Y que no tenía el poder para perdonar pecados. Mira lo que dice el versículo 4, Mateo capítulo 9. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué estás pensando así? Este es el mismo problema hoy día. El mismo problema hoy día. Mira, aquí en nuestro contexto cultural, aquí en Perú, y por toda parte de Latinoamérica, somos súper religiosos. Súper religiosos. Y completamente ignorantes de Dios. Somos llevados por las mentiras, llevados por las locuras, llevados por los criterios de las iglesias de quién es Dios, y nunca levantamos la palabra para leerla por nosotros mismos. Y creemos que andamos bien. Mamita, papito, tú andas mal. Porque un día Cristo te va a confrontar. Dios te va a confrontar en su reino a la entrada. Y va a descubrir quién entra y quién no entra. Tenemos 2000 y pico de años ha pasado desde cuando esto ocurrió.
y seguimos igual. La multitud por lo menos reconoció que su poder era el poder de Dios. La multitud, los religiosos no. Pero los escribas y los religiosos absolutamente no. En su orgullo y en la dureza de su corazón rechazaron a Jesús y rehusaron a reconocerle autoridad alguna. Jesús sabía exactamente lo que estaban pensando. En ese entonces y hoy igual contigo. Igualito contigo hoy día. Piensa esto conmigo. Cristo conoce todos nuestros pensamientos. Dios conoce todos nuestros pensamientos. No, mira, escúcheme, no hay pensamiento ni imaginación que estén ocultas a Él. Tú mismo te engañas. Abre sus Biblias en Mateo, guarde su lugar aquí en Mateo capítulo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 25. En Mateo capítulo 12, versículo 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Ahora, quiero que vea aquí. Y conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Por razón estamos en el estado de caos aquí en Cusco. Estamos en un estado de caos aquí en Perú. Estamos en un estado de caos por toda Latinoamérica. Con razón estamos en un estado de caos por todo el mundo. Permítame mostrarlo. Abre sus Biblias en San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, versículo 8. San Lucas capítulo 6, versículo 8. Mira lo que dice. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú estás pensando? Yo no, pero él sí. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca. ¿Te recuerdas? Él estaba con la mano seca. ¿Te recuerdas eso? Y le dijo: levántate, ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Señor, sáname. Sáname, Señor. Sáname. Sáname. Y él lo vio. Ven, papito, ven. San Lucas capítulo 9, versículo 47. San Lucas capítulo 9, versículo 47. Mira lo que dice. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó un niño y lo puso a su lado y le dio un discurso a ellos. Ellos no lo pidieron, pero él ya conocía sus pensamientos. ¿Tú crees que las cosas que ocurren en tu vida son de casualidad? ¿Son de accidente? Y Dios pone algo en tu camino y tú te quedas viendo. Wow. Él conoce tu corazón. Especialmente vos, especialmente tú, especialmente usted, que dice que es religioso. Es una persona moral. Bueno, buenísimo, conforme a tu propio criterio y pensamientos. Pero nunca honras a Dios. Abre su Biblia. Mira, y esto es peor. Esto es peor. Esto es peor, peor, peor. Abre su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 25. El Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 25. Señor, ayúdenos a arrepentirnos. Mira. En Juan capítulo 2, versículo 25 dice, mire, esta palabra te debe de sacudir, te debe de asustar, te debe de patelear. Mira lo que dice, versículo 25, Juan capítulo 2 dice: y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre. Este es el contexto de Jesús. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
Tú me puedes engañar. Yo te puedo engañar. Y mira, la pasamos 365 días al año engañándonos unos a los otros. Pero Dios lo sabe todo. Y ¿sabe qué? Él no se olvida de nada. La segunda cosa, número 2. Jesús sugirió algo. Jesús sugirió algo. Una prueba. Es mucho más fácil decir algo que hacer algo. Mucho más fácil decir algo que hacer algo. Por eso Jesús sugirió que le pusieran a prueba. Sugirió probar su deidad con obras, no meras palabras. Y yo creo que tú notes dos cosas. La primera es, Jesús estaba reconociendo que lo que estaba reconociendo. Jesús estaba reconociendo que la profesión sola era una evidencia inadecuada para una afirmación. También se requiere acción. Mira, las iglesias están llenísimas de gente que dice, sí, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi. Y vos es un mentiroso, una mentirosa, porque tu vida grita todo lo contrario. No lo ama, dice que lo ama. No le sirve, dice que le sirve. Quién sé yo, como tú pretendes hacerlo, pero la verdad es la verdad. Yo estoy más que convencido. Ahora, no me vaya a malinterpretar aquí. Yo estoy más que convencido que la mayor parte de la gente que están en la iglesia no son salvos, son religiosos. Ellos creen que tienen el lujo, entre comillas, de servir a Dios como le da la gana. Son religiosos no mingueros y nada más. Mire bien, la segunda cosa. El propósito de Jesús era demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Imagínate esto, nadie más tiene poder de perdonar pecados. Dios ha entregado todo. Esta es la parte que la gente se le olvida. Mira, si Jesús tiene el poder de perdonar pecados, también tiene el poder de enjuiciar. Él tiene el poder de todo el juicio está en sus manos. Esa es la parte que la gente se lo olvida o se hace loco. Dios ha entregado todo juicio en manos de Jesús, un juicio que o bien perdona o bien condena a la persona. Ahora, reconocemos que Jesús vino su primera venida vino para perdonar, no para condenar. Pero en su segunda venida, Él viene a condenar, no viene para perdonar. Y la gente tiene esta locura. Bueno, ¿sabe qué? Voy a tener otra oportunidad. Ok, tú sigues jugando ese juego. Permíteme. Abre su Biblia en Juan capítulo 5. El Evangelio de Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5. Y note lo que dice en versículos 22 y 23. Juan capítulo 5, versículo 22 y 23 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, el Padre Celestial, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Qué Hijo? Jesús. Para que todos honren al Hijo, así como honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ahí, mamita, papito, tú tienes un problema. No, yo creo en Dios, yo creo en mi papacito lindo, sí, yo creo en Él, pero esta cosa de Jesús, yo no estoy muy seguro ahí, que yo debo rendir cuentas, que yo tengo que nacer de nuevo, que yo tengo que confesar mi pecado, no, y la gente rechaza todo eso. Tu problema no es conmigo, tu problema es con el Padre Celestial. Mira, la tercera cosa. Yo creo que tú reconozcas conmigo. Primeramente, la primera cosa fue lo siguiente, que Jesús no reveló algo. La segunda fue que Jesús no sugirió algo. Y la tercera es, Cristo hizo algo. Cristo hizo algo. Mira, sanó al hombre. Sanó al hombre. Cristo demostró su deidad y su carácter mesiánico.
yo soy el Mesías. Él lo mostró, lo hizo enfrente de ellos. Este milagro y todo lo demás milagros demuestran dos cosas por lo menos. Primeramente, sus milagros demostraban con exactitud. Sus milagros demostraban con exactitud lo que él quería decir. Esto es que él era el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios viviente. Él tiene poder para perdonar pecados. Y la segunda cosa, sus milagros. Sus milagros demuestran que Dios se ocupa de los hombres lo suficiente para enviar a su único Hijo al mundo para sanar y salvar a los necesitados y a los desesperados y también a los desesperados. Mira, regrese conmigo, abre su Biblia en Mateo capítulo 28. Y en capítulo 28 quiero que lo vean. Y ahora quiero que lo vean. Y está hablando de Jesús. Ahora, a mí no me importa qué Biblia tú estás leyendo. Tú estás leyendo la Biblia de los evangélicos, los cristianos, o cualquier nombre que tú le quieras asignar, o la Biblia católica romana, dice la misma cosa. En Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, y acercándose a Jesús les habló diciendo, toda autoridad. Ahora, ¿qué parte de la palabra toda no comprendemos? ¿La T, la O, la D, la A? ¿Qué parte? Toda autoridad se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Nadie más tiene esa autoridad. Abre su Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús, como el Padre ungió al Hijo Jesús, de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 2, abre su Biblia. 1 Pedro, en la primera epístola de Pedro capítulo 2, versículo 24. Repito, la primera epístola de Pedro capítulo 2, versículo 24, primera 2, 24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, Jesús, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Fuisteis salvos. Vamos a regresar al Antiguo Testamento. En Salmo 103. En Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3 dice esto. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Ningún pastor, ningún sacerdote lo puede hacer. Abre sus Biblias en Isaías capítulo 53. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice esto. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, Él siendo Jesús, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Piense bien conmigo, por favor. Utilice las canicas que Dios nos ha regalado. Utilice la razón, por favor. Utilice la lógica, por favor. Note que Cristo no ofreció argumentos. Cristo nunca ofreció argumentos. Su propósito era sanar. Su propósito era salvar a los necesitados. No discutir sobre quién es ni por la autoridad de quién tenía el poder de Dios. Él nunca discutió eso. Eso es lo religioso, le encanta discutir. Mira, yo creo que hay una cosa aquí grande que tenemos que reconocer. Mira, reveló conocimiento divino. Jesús, el Mesías, el Dios hombre, el Hijo de Dios, el Dios hombre, hombre Dios, reveló conocimiento divino, su omnisciencia, cuando él dijo, ¿por qué pensáis? ¿Te recuerda eso? ¿Te recuerda eso? Mira bien cómo lo dice. Y él lo dice aquí.
Y le dice aquí en versículo 4, y Jesús conociendo, en Mateo capítulo 9, versículo 4, y Jesús conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Pero por qué? Él reveló su conocimiento divino. ¿Tú crees que Él no conoce tus pensamientos mentirosos? ¿Mm? Seguro que sí que Él los conoce. Él los conoce muy bien. Yo creo que usted note 4 cosas aquí. En versículo 4, cuando Él le dice, y Jesús conociendo sus pensamientos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y aquí yo creo que usted note 4 cosas, ¿no? Jesús reveló algo. 2, Jesús sugirió algo, una prueba. Y 3, Cristo hizo algo, sanó al hombre. Y 4, Cristo ordenó algo. Cristo ordenó algo. Note el orden divino. Reveló algo, sugirió algo, hizo algo y ahora ordenó algo. ¿Qué fue lo que le ordenó? ¿Qué fue lo que ordenó? Le dijo, vete a tu casa. Este es un paralítico. No ha caminado. Y se levantó y caminó. Y con la camilla en la mano. Caminó. Pues ahora la pregunta lógica yo creo que debemos hacer aquí, ¿por qué envió Cristo al hombre a su casa? Yo no sé usted, pero yo estoy leyendo la Biblia y yo me hago preguntas. ¿Sabe que cuando yo estoy estudiando la Biblia, estoy leyendo, yo tengo un cuaderno y estoy escribiendo y dice, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué esto? Yo tengo que saber por qué. ¿Por qué envió a Cristo al hombre a su casa? Bueno, nuestros hogares deben ser los primeros en recibir nuestro testimonio que Dios ha tocado en nuestras vidas. Pero con frecuencia ocurre precisamente lo contrario. Nuestros hogares con frecuencia son ignorados y descuidados. Note 2 hechos referidos al hombre, ¿no?, salvado, que nos pueden enseñar una clara lección aquí. Primeramente, había sido una carga para sus seres queridos. Este hombre había sido una carga para sus seres queridos. Y ahora podía ser un siervo. En vez de ser una carga que lo tenía que cuidar, ahora él se convierte en un siervo capaz de ministrar a sus seres queridos. Y tú no te puedes regocijar con eso. Seguro que sí. El amor de sus amigos lo amaban. Y él era una carga para ellos. Ahora ellos se sacrificaron para eso. Pero ahora este hombre, Cristo le dice, perdonado está tus pecados, levántate y vete a tu casa. Levanta y lleva tu camilla y vete camino a tu casa. Y él lo hizo. En ese momento, este hombre que era incapacitado, un hombre que no podía proveer por él mismo, ni siquiera podía ir al baño a las solas. Ahora este hombre podía ser un siervo capaz de ministrar a sus seres queridos. Permíteme, abre su Biblia, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Escúcheme lo que dice. Dice, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vete y enseña a los demás lo que yo te he enseñado y lo que he hecho por ti. Y muchos de nosotros estamos encerrados en las 4 iglesias, las 4 paredes de una iglesia, en un culto, amén, aleluya, gloria a Dios, y nunca abrimos la boca. Wow. Abre su Biblia en 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Mira lo que dice en versículo 15. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Digo, si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones,
estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Aquí hay mucho más de lo que habíamos pensado, ¿no? Yeah. Regrese conmigo Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Ahora, tuvimos aquí enfocado en versículo 3, 4 y 5. Vamos ahora a llegar a versículo 6. Versículo 6. Mira lo que dice en Mateo capítulo 9, versículo 6. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate y toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora, la cosa que a mí me encanta de nuestra audiencia, ¿no? Es que la gente escribe, no escriben ese número que está en la pantalla, ¿no? Permíteme, el número es 993-093-959. Para nuestra audiencia internacional es 51-993-093-959. Y la gente nos manda preguntas porque ya saben en la próxima sección de escritura que estamos estudiando. Y me encanta responder, y tenemos buenas preguntas. No existe una pregunta tonta. Entonces son buenas preguntas, la gente, y me quedo sorprendido que hay de la audiencia. Mire bien, y me quedo de risa algunas veces en la calle, porque estoy caminando por la calle en Cusco y me reconocen y la gente me dice, 993-093-959. Y yo me quedo de risa, mucho gusto conocerlo, ¿no? Y hacen preguntas. Aquí una de las preguntas es esta, ¿no? ¿Y qué es esto que el Hijo del Hombre? ¿Qué significa que Él fue el Hijo del Hombre, ¿no? Y por qué él mismo se menosprecia, Jesús. Bueno, mira lo que dice. Vamos para responder, vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8, mira lo que dice en versículo 20. Mateo capítulo 8, versículo 20. Dice esto, dice. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo unidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y la pregunta es, ¿qué es eso que del Hijo del Hombre, no? Bueno, para responder, déjenme ponerlo así. Jesús no es solamente lo que es un hombre común. Jesús no es solamente lo que es un hombre común, un hijo de hombre, ¿no? Jesús es lo que toda persona debería ser, ¿no? El Hijo del Hombre mismo, ¿no? Es el hombre ideal, es el hombre perfecto. Es el hombre representativo, ¿no? Es el modelo, es la encarnación de todo lo que un hombre debería ser. Jesucristo es Jesucristo es la imagen, Jesucristo es el cuadro perfecto de un hombre. Todo lo que Dios quiere que un hombre sea queda perfectamente exhibido en Jesucristo. Permíteme, abre su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice esto. Y el Verbo se hizo carne, Dios, la palabra, en la persona de Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Abre su Biblia en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y nota que en este ministerio estamos matillando, versículo, palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser primordial y dominar nuestras vidas. Las palabras de Eddie y de Alfonso no tienen ningún valor. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice esto. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad completa reside completamente en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Y dice, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Mira bien, abre su Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice esto, dice, y él es el resplandor de su gloria. Y la expresión, escuchen las palabras,
y la expresión exacta, perdón, la expresión exacta de su naturaleza. Que Jesús es la expresión exacta y representación de la naturaleza del Padre Celestial. Dice, y Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren, el Hijo del Hombre, porque esa es la pregunta que estamos intentando de ¿cómo se dice?, responder aquí, ¿no? Note que el título también, Hijo del Hombre, significa el siervo ideal del hombre. Se lo pone así, acentúa su simpatía para los pobres, los de corazón quebrantado, los cautivos, los ciegos, los destrozados y expulsados y los angustiados. Permíteme, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 4, versículo 18. Esta no es la opinión de Eddie Ildefonso. Escuche lo que Jesús mismo dice de él mismo. En San Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciarle el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. Ahora, se escucha, este Jesús está hablando de él mismo, el hombre ideal, el siervo ideal del hombre, ¿no? Él es el hombre perfecto, ¿ves? El hombre perfecto, el hombre representativo, ¿ves?, de la persona del Padre Celestial y con un propósito muy específico en la tierra. Escuche una vez más, por favor. Cuando la gente me dice, sí, yo creo en Dios, pero esta cosa de Jesús yo no estoy seguro. Ustedes son una bola de fanáticos, que tú tienes que nacer de nuevo, que yo no entiendo eso. Es que tú no entiendes, ni siquiera entiendes tu propia religión, ni entiendes tu propia iglesia, no entiendes la propia Biblia que tú tienes en tus manos. Jesús, mire lo que él dice de él mismo. Ahora, no importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo, evangélica o católica. Dice, mire lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está hablando de él mismo, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. En otra palabra, Jesús es el patrón, Jesús es el modelo, Él es el ejemplo perfecto del cuidado y protección que el Padre Celestial ha enviado a esta tierra. Él sirvió a otros. ¡Qué pensamiento radical! Él sirvió a otros y nosotros somos una bola de egoístas. Solamente lo nuestro. Sírveme, dame, sírveme. Y somos igual dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Él sirvió a otros y dio el ejemplo perfecto de cómo todo hombre debe servir a otros hombres. Despierta. Y las iglesias están llenas de gente con los brazos cruzados. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a cantar. Ay, se ponen de pie y cantan, pero entran igual y salen igual. Egoístas, porque son religiosos y religiosos. Jesús es el patrón. Él es el modelo. Él es el ejemplo perfecto. Mira, unas 80 veces. Y tuve que regresar y contarlo. Lo tuve que contar. Y estaba contando. Unas 80 veces, mira. Jesús mismo se denomina a sí mismo el Hijo del Hombre. Así se nombra él. ¿Sabe qué? Es el término favorito, probablemente el título del Hijo del Hombre esté basado en el Hijo del Hombre de Daniel. Ahora, esto viene del profeta Daniel, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Permíteme. Abre su Biblia en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. El libro de
dice esta. En Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 dice, seguí mirando a las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. El Hijo del Hombre es Jesús, el anciano de días es el Padre Celestial, ¿no? Y en versículo 14 dice esto, dice, y se le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Note que la Escritura también ofrece un cuadro de Jesús como celestial hijo de hombre, en contraste con Adán, el hombre terrenal es Adán. Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, 46 y 47. Repito, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, 46, 47 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho la alma viviente. El último Adán, espíritu de vida. ¿Hablando de quién? De Jesús, el último. En versículo 46. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Por esa razón tenemos que nacer de nuevo. Lo terrenal primero y luego lo celestial. Ahora, cada uno de ellos, ¿ves?, sirve como hombre representativo de la raza humana en el plan de Dios para la historia del mundo. Ahora, vamos a rezar a Mateo capítulo 9 en estos últimos minutos que tenemos junto aquí. En Mateo capítulo 9, versículo 8, ¿ves?, para concluir esta sección. Porque la próxima sección que estaremos estudiando, ya va preparándose, es Mateo capítulo 9, versículo 9 hasta el 13. Mateo capítulo 9, versículo 9 hasta el 13. Ya vayan leyendo, preparando sus preguntas y envíelo y vamos a responderlo en la enseñanza. Pero vamos a terminar esta última sección aquí en versículo 8, Mateo capítulo 9. Este es el último punto, el quinto punto. Hablando, otra vez, todavía estamos hablando del poder de Jesucristo, ¿no? El poder de Jesús para perdonar pecados trajo gloria a Dios. El poder de perdonar pecados de Jesús trajo gloria a Dios. Mira lo que dice versículo 8, Mateo capítulo 9. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor, ¿no? Y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Note lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, por tanto ofrezcamos continuamente mediante él, Jesús, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Jesús nunca se señaló a él mismo para que recibiera la gloria. Él siempre estaba apuntando al Padre Celestial. Al Padre Celestial. En Salmo capítulo 22, versículo 23 dice esto. Salmo capítulo 22, versículo 23 dice, los que temáis al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificarle, temerle, descendencia toda de Israel. Siempre la alabanza era para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En Salmo 67, versículo 3 dice esto. Salmo 67, versículo 3 dice, te den gracia los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias a nuestro Padre Celestial. Dos cosas deben movernos a glorificar a Dios. Dos cosas deben movernos a glorificar a Dios. Número uno, la demostración del poder de Jesús. La demostración del poder de Jesús. Y número dos, la salvación de personas cuyos pecados han sido realmente perdonados. Dos cosas deben mover a los incrédulos a glorificar a Dios. Dos cosas deben de mover a los incrédulos a glorificar a Dios. Número uno, que el Mesías realmente ha venido. Que el Mesías realmente ha venido. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierde, para más tenga vida eterna. Y dos, que los incrédulos pueden recibir el perdón de sus pecados, es decir, ser salvados.
Ahí está la mayor parte de nuestra audiencia televisiva, nuestra audiencia radial. ¿Mm? Mira lo que dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Mm? Este es el mensaje glorioso, que él llegó, bajó para rescatar y para salvar y para perdonar nuestros